Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, actos de gravísimas consecuencias. Por supuesto que todos nuestros actos tienen consecuencias, pero hay consecuencias más graves y estos son los que de alguna manera provocan a Dios, es decir, cosas que Dios abomina, cosas que Dios ha dicho en su palabra, debemos nosotros mantener a distancia. Porque vale la pena, amigos, decir y aclarar también que la Biblia no es un libro devocional, no es un libro poético religioso, lírico religioso, histórico religioso. La Biblia es un libro legislativo. En ella encontramos la ley de Dios, así se le llamó desde el principio, la ley de Dios. Yo no sé por qué hay gente que se ofende cuando se habla de la Biblia como ley de Dios y se dice que es un puritanismo, un legalismo religioso, pero no tienen ningún problema para hablar de la ley de los hombres, la ley civil, las constituciones de las repúblicas, etcétera. Pues hombre, así como un país y un conglomerado de ciudadanos se rige por la ley de ese país, así espiritualmente y moralmente los seres humanos nos regimos por la ley de Dios. Pues esto que vamos a ver en el programa de esta fecha tiene que ver con actos gravísimos o actos más bien de gravísimas consecuencias delante de Dios. Se lee para una muestra, ¿no? Se lee en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 1, lo siguiente. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Una hambruna que quizá en principio la gente la adjudica a que no hubo lluvia, que las cosechas fueron malas, que hubo plagas, que la economía estuvo mala, que no se pudo sembrar tanto. Pero al final de un proceso de revisión, aquí vamos a leer cuál es la única y exclusiva razón de lo que está pasando. Leo de nuevo el texto para ustedes. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. David quería saber de parte de Dios qué era aquello. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. En primer lugar, se culpa a alguien que ha estado ostentando o estuvo ostentando el máximo poder y autoridad en ese pueblo, el rey Saúl. Y más específicamente se habla de un acto que él hizo que provocó el enojo del cielo. Él asesinó a unas personas de cierta raza, de cierto lugar, a quienes David les había dado promesa que no les iba a maltratar, y eso tiene razones históricas, que ellos se disfrazaron de gente que andaba rodando en la vida, y así cuando se encontraron con el pueblo de Israel que iba conquistando a su paso desde que salieron de Egipto, entonces estos lograron así de esa manera pues que se les perdonara la vida, porque sabían que iban a morir. Pues como en la Biblia todas las promesas y los juramentos, que en aquella época era válido hacer, los juramentos tenían que respetarse de manera generacional inclusive. Pues Saúl mató a estos gabaonitas. Entonces eso activó un desastre nacional. Hubo hambre ya en los días de David como rey por 3 años consecutivos, porque todo lo que queda consignado como factura nuestra en el cielo, podrán pasar algunos años, pero allá no se olvida. La única manera de olvidar los pecados individuales y colectivos es a través del arrepentimiento y de la confesión a Dios. Pues ahí está la muestra. Como un acto injusto, malvado de un rey
provocó toda una situación de desastre, de caos, de crisis nacional. Ahora, ya en nuestros días, y tratando de validar qué de aquello es aplicable al día presente, entonces hagámonos esta pregunta: ¿qué actos traen consecuencias gravísimas en Dios, aún en nuestros días? ¿Qué de las amonestaciones, de todo lo que Dios dijo, tengan cuidado con esto no lo hagan, qué de eso todavía se puede decir que es absolutamente válido? Es decir, ¿qué actos traen gravísimas consecuencias en Dios? Primera respuesta: derramar sangre. Los países, amigos, donde hay derramamiento de sangre de una manera desbordada, bizarra, países como el nuestro, donde la gente la asesinan y la dejan tirada en bolsas como si fueran basura, o derramamientos de sangre absolutamente absurdos que ya un asesinato no tiene explicación racional ni moralmente hablando, pero hay formas de asesinatos también que todavía son más agravados, como males, como pecados. Pues cuando hay derramamiento de sangre hay maldición sobre la tierra. ¿Dónde se encuentra por la primera vez esta verdad? Cuando Caín asesinó a su hermano Abel. Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Esto es una palabra terrible. La sangre de las personas asesinadas clama a Dios. Desde donde ha sido derramada, clama a Dios. Es un clamor que nuestros oídos no escuchan, pero sí los de Dios. Y esto acarrea gravísimas consecuencias, tanto para la persona que comete el acto, como en el caso de una nación, donde el asesinato se vuelve cosa de todos los días. Se va endureciendo la conciencia de la gente, se acostumbran a vivir en medio de asesinatos absurdos, y todo eso acarrea maldición para esa tierra. De ahí que lo primero que hay que hacer, si queremos restaurar la tierra, es tratar de controlar el crimen y la violencia y la maldad a ese nivel. Otro acto que trae gravísimas consecuencias en Dios es practicar la idolatría. La pugna del cielo con la idolatría estuvo desde el primer momento, desde el primer día, desde los días de Moisés, cuando Dios da las tablas de la ley. Dice: solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice: no te harás imágenes mías, ni imágenes de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, en ningún lugar. Entonces, curiosamente, muchas religiones, o quizá religiones muy importantes en el mundo, practicaron la idolatría, y algunas de ellas todavía la practican, solo que de una manera más light, más ligera, pero idolatría al fin y al cabo. Yo no estoy para generar controversia ni para, dirigir el dedo señalador sobre nadie, porque no soy quien para hacerlo. Pero lo cierto es que en la palabra de Dios dice que no debemos adorar imágenes de lo que sea. Incluso no hablemos solo de temas religiosos en la manera convencional. Hablemos de las culturas prehispánicas, que muchas efigies y muchos monumentos son solo objetos de adoración. Y muchos los tenemos como adornos en las casas, en las entradas de los grandes hoteles, los grandes edificios, pero son objetos que eran exclusivamente para el culto de adoración idolátrica. Entonces, o idólatra. Entonces, practicar la idolatría siempre es algo que Dios abomina, y eso ciertamente resta bendición y trae gravísimas consecuencias para esas sociedades y esas naciones. Tercer acto que trae gravísimas consecuencias en Dios: practicar la hechicería.
Por si no lo sabían, amigos, la hechicería y la idolatría están en el mismo rango, en el mismo nivel en la Biblia. Al rey Saúl se le amonestó en cierta manera y las palabras del profeta Samuel fueron, en el caso del rey Saúl era rebeldía, y le dijo que la rebeldía era como la adivinación o la hechicería. Significa entonces que la adivinación y la hechicería están en el mismo rango, en el mismo nivel. Y es interesante porque muchos que todavía adoran ídolos y se precian de gran intelectualidad, desprecian a los hechiceros por considerar que son unos ignorantes, gente que está quizá en las barriadas moviéndose, vaciando los bolsillos a la gente ignorante. Están en el mismo nivel. No importa si se trata de gente letrada que practica la idolatría o gente ignorante que practica la hechicería, da igual para Dios. Son pecados que traen gravísimas consecuencias. También la hechicería y todos sus derivados están consignados en la Biblia como pecados que no debemos cometer. Hechicería, consultar a los muertos, adivinar la suerte, etcétera, etcétera. Todo eso está consignado como algo que trae maldición sobre los pueblos. Y número 4, con lo que cierro, ¿qué otro tipo de actos traen gravísimas consecuencias en Dios? Cometer actos de injusticia. Sobre todo me refiero a la injusticia cuando se hace parte de la institucionalidad. Qué triste decir esto. Cuando la injusticia es parte de la institucionalidad de un país, ¿qué quiero decir? Que la injusticia paga mejor que la justicia. La injusticia se vende y se compra, se alquila y se renta con mayores beneficios económicos. Eso es cuando la gente piensa que por el camino recto no va a obtener beneficios, ni resultados, ni éxito. Eso es pervertir los valores humanos, creer que solo a base de corrupción, de cometer actos ilícitos, actos de injusticia, es que se puede triunfar en la vida. Las naciones que se dejan invadir por este pensamiento son naciones que se vuelven primitivas. Usted va a ver que allí abunda el narcotráfico, abunda la maldad, abunda el crimen organizado, abunda la corrupción. Todo porque la injusticia se le metió en la sangre a la sociedad. Y eso definitivamente es una afrenta para Dios. Dice la Biblia que la injusticia que cada uno cometiere, esa misma recibirá de parte de Dios. Entonces, esa es otra manera también de actuar que acarrea maldición sobre los pueblos. Entonces, amigos, leía del segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, lo siguiente. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y amigos, vamos a ver que la razón es espiritual. David consultó a Jehová. ¿Por qué? No lo podían resolver. No había manera de garantizar que aquello no se extendiera y esa hambruna matara a todo el mundo. David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Veamos que no son 2, ni 3, ni 4, una sola causa, una persona, Saúl, que como rey cometió muchos errores delante de Dios. Y por aquella casa de sangre, dice, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, en el caso de Saúl, ese derramamiento de sangre, pervirtiendo un juramento que se había hecho a estos hijos de Gabaón, entonces generó un proceso de maldición, de hambruna, de sequía, de empobrecimiento. Amigos, no me tomen por fanático, pero déjeme decirle que la pobreza también tiene razones espirituales para ser. No es solo cosa de falta de educación o de falta de estructuras, etcétera, etcétera, o de falta de una verdadera planificación. También la pobreza puede ser resultado de cosas espirituales y también puede tener causas espirituales. No en todos los casos, pero en algunos sí, y este es uno de ellos. Esta lectura entonces nos llevó a hacernos la pregunta, ¿qué tipo de actos son los que traen gravísimas consecuencias en Dios? Y la respuesta ha sido la siguiente. 1, derramar sangre.
el asesinato. 2, practicar la idolatría, hacerse imágenes de lo que está en el cielo o en la tierra. 3, practicar la hechicería. Esto es tratar de manipular por medios espirituales cosas que solo deben estar en el poder de Dios. Y 4, cometer actos de injusticia. Amigos, renunciemos a todo esto y donde quiera que estemos, seamos pregoneros de esta verdad, de que hay cosas que pueden ser muy graves cuando se practican y se generaliza esa práctica. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Actos de gravísimas consecuencias. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.